Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy bien, ¿estamos listos, hermanos? Muy bien, primeramente damos la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, que nos da la dicha, el tiempo para estudiar su santa palabra, hermanos. Amén. En esta tarde la enseñanza o el estudio se va a tratar en el libro de Mateo, capítulo 22. Y esto es concerniente, hermanos, a la resurrección. Yo no sé si algunos de ustedes allá cuando estaban fuera de Dios, sin conocimiento, sin esperanza, escuchaba esta frase que decía, vamos a disfrutar de la vida, que al cabo cuando nos muéramos no vamos a llevarnos nada. Vamos a disfrutar ahorita que podemos, ahorita que hay tiempo, que al cabo mundo ahí te quedas. Yo no sé si ustedes escucharon palabras como esas cuando vivieron en el mundo. Yo puedo decirle que casi muy frecuentemente. Y ese es un pensamiento, déjeme decirle, que se arraiga en nuestra mente, hermano. A tal grado que es posible que usted lo crea. Y en verdad, cuando nos moremos no nos llevamos nada. Pero también ignoramos que después de la muerte física sigue la otra parte, o sea, la otra vida, la vida eterna. Amén. Porque así como hay vida eterna para los que creen en el Señor, también hay vida eterna para los que no creen. Nada más que esa es en un lugar de castigo por toda la eternidad. Y muchos de nosotros ignoramos esas cosas. En el libro de Mateo, hermano, capítulo 22, versículo 23, encontramos una secta llamada los saduceos, fíjese. Dice Mateo 22, 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Acuérdense que esa era una ley judía. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Note la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y antes de analizar estos versículos, hermano, quiero dar una introducción de lo que vienen a ser los saduceos, lo que la historia nos relata acerca de los saduceos. Déjeme decirle que antes de que Cristo iniciase su ministerio, ya había algunas sectas que se habían derivado del judaísmo. Las sectas más comunes eran precisamente los saduceos, los fariseos, los esenios y los zelotes. También había 2 grupos de filósofos de Grecia que se llamaban los epicúreos
y los estoicos. Fíjese, o sea que la apostasía no es nada nuevo. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, ya había sectas enseñando doctrinas diferentes. Los saduceos, hermanos, según la historia, dice que pertenecían a una clase alta, a la clase más alta de los judíos en la época de Jesús. Dice, tuvieron disputas con Juan el Bautista, con Jesús y con los apóstoles. Cuando iniciamos leyendo estos versículos, aquí encontramos que ellos vienen haciéndole una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y aparentemente es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque bueno, le dicen, en la resurrección, ¿de cuál de todos será esta mujer? Si los 7 hermanos la tuvieron por mujer. Pero también son llamados sadoquitas. Los saduceos también son llamados sadoquitas porque se considera que son descendientes del sumo sacerdote Sadoc, quien vivió en los años del rey David y Salomón. Esto lo podemos confirmar allá en 2 de Samuel, capítulo 8 y versículo 17. También en 1 de Reyes, capítulo 2 y versículo 35. ¿Se acuerda usted del sumo sacerdote Sadoc? Sacerdote judío. Ellos se consideran que son descendientes de ese sacerdote. Los saduceos, hermanos, formaron alianzas y apoyaron el imperio romano. Eran ricos, poderosos y cultos. Pertenecían a la clase más alta de la sociedad judía. Dice, ostentaban grandes cargos dados por el gobierno, tales como formar parte de la élite sacerdotal judía y del Sanedrín. La mayoría de los sacerdotes en el templo judío eran saduceos. Fíjese. Dice, es importante señalar que ellos no cumplían su función para la gloria de Dios, sino que estaban llenos de corrupción. Estaban ligados al poder político, fíjese, para obtener riquezas y fama. Ese era su prioridad, inmiscuirse también con fuerza en la política, como lo hace hoy en día el papado. No quiero meterme en problemas, pero hablando de la religión católica, el Papa apoya, tiene mucha influencia sobre la política, hermano. Pero usted sabe que ellos lo hacen por conveniencia, ¿verdad? Porque tienen intereses para controlar ellos y tener poder, hablando en cuanto a lo religioso. Como le digo, entonces podemos encontrar en la Biblia que esto, hermanos, no es nada nuevo. Amén. También encontramos, fíjese, en el libro de Hechos, ahora sí vamos al libro de Hechos, vamos a detenernos ahí en la pregunta que se quedó en paréntesis. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos, capítulo 23, versículo 7. Fíjese lo que dice 23:7. Cuando dijo esto, bueno, vamos a empezar el 6, hermano, para entenderlo un poquito más, el 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos,
alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Nota usted cómo ya había problemas entre fariseos y saduceos? Divisiones. ¿Nota usted el impacto, los problemas que atrae, ¿verdad?, creer una doctrina y no creer una doctrina? Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Note usted, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Se acuerda que Pablo, antes de su conversión, era un hombre 100% fariseo, que defendía la ley con su vida, que era un hombre celoso de su creencia? Por eso arrastraba a los cristianos. Y arrastrar no era con palabras, hermano. Él los lazaba con un lazo y los estiraba con un caballo. Eso era el arrastre que él les daba, no un arrastre de palabras. Siguiendo hablando de los saduceos, hermanos, dice que aceptaban solamente la Torá escrita, o sea, que aceptaban solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que también viene siendo el Pentateuco, y como libros inspirados por Dios. Por tanto, rechazaban los demás libros de la Biblia, ¿verdad? O sea que aparentemente creían en Dios, pero aceptaban solamente una parte del concepto bíblico, ¿verdad? Y todavía, dice, negaban la resurrección de los muertos y la vida futura. Dice también en Hechos, vamos a regresarnos un poquito aquí mismo en el libro de Hechos capítulo 4, hermanos, donde encontramos hazañas que los saduceos también ejecutaban, lo mismo que hacía Pablo cuando era fariseo. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea que estaban enojados, ¿verdad? No podían aceptar que alguien estuviese enseñando la resurrección de los muertos. Dice el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Esto es hablando de Pedro y Juan, los apóstoles de Cristo. Porque era ya tarde. ¿Se imagina el alboroto que causaban ellos, que aún tenían poder para meterlos en la cárcel? Solamente porque no podían aceptar que Pedro y Juan estuviesen hablando de la resurrección de los muertos. O sea que como una secta religiosa, tenían cierto poder político. ¿Ok? Por eso estaban llevando a Pedro y a Juan a la cárcel. Así es de que hoy en día no se sorprenda, hermano. No es nada nuevo. No se intimide si por ahí encuentra personas
que no estén de acuerdo con la enseñanza acerca de la salvación en Cristo Jesús. Acuérdense que hoy en día hay algunos movimientos nuevos que van tomando auge, o sea, que van creciendo, que van en contra de la voluntad y del patrón divino de nuestro Dios Todopoderoso. Negaban la resurrección de los muertos, metían a los apóstoles en la cárcel. Y regresando al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 28, dejamos en un paréntesis la pregunta que ellos le hicieron al Señor Jesucristo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Preste atención a la respuesta del Señor Jesucristo. Y esto es para nosotros, hermano. Mire, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Podemos imaginarnos, hermano, que es precisamente la ignorancia, ¿ok?, la que nos hace pensar cosas diferentes a las que nuestro Dios nos ha mandado. La palabra erráis tiene muchas antónimos. Se puede descifrar con otras palabras, ¿verdad? Erráis es que estar equivocado. ¿Alguna otra que pueda usted aportar, hermano? Confundido. El error. Distorsionado. Pero note la palabra: ignorando las Escrituras. Por eso, para nosotros los cristianos que hemos creído en el Señor Jesucristo, es bien importante, hermano, que conozcamos su palabra. Amén. Una de las virtudes, de las cualidades, las características de un cristiano es el conocimiento del Señor Jesucristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también nos dice ¿para qué? Dice: para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un montón de palabras importantes, hermano, que encontramos solamente en esos 2 versículos. Ignoráis, ignoras, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aparentemente los saduceos sabían la Escritura, cuando menos sabían al 100% los primeros 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde encontramos todos los mandamientos de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, otras leyes, bastantes que encontramos allí. Y ellos no aceptaban, ¿verdad?, que hubiera resurrección. Pero pregúntese usted por qué. Porque no les convenía, hermano. Ellos estaban muy bien en su lugar, donde estaban ellos relacionados con el imperio romano. Por eso mataron al Señor Jesucristo.
Cuando a ellos les dijeron, ¿a quién queréis? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Ellos empezaron a apoyar y a decir, suelta a Barrabás, un asesino, un criminal, fíjese. Pero no lo hacían porque conocieran la Escritura, lo hacían porque ellos estaban contentos y felices del poder y que ellos tenían en ese momento. Ellos controlaban, en cierto modo, el judaísmo y también la política romana. Entonces, hoy en día, hermano, no se ha acabado eso, no hay nada nuevo. No ha cambiado. Lo único que ha cambiado solamente son los nombres de las sectas y de las religiones. Pero prácticamente viene a ser lo mismo. Entonces, para nosotros como cristianos y creyentes es bien importante, hermano, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Si hay alguna cosita que está entre dudas, que usted cree que a lo mejor puede estar equivocado o que no está seguro, la recomendación es que investigue. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es de que lo que yo piense, lo que el hermano Venegas piense, lo que piense el hermano Artiga, no es válido contra la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos tenemos que estar apoyados en su palabra, hermano, totalmente, al 100%. Amén. No podemos nosotros decir, no, es que se malinterpreta la doctrina, porque fíjese usted cómo hoy en día a usted le pueden decir que se está malinterpretando la doctrina. A lo negro llaman blanco y a lo malo y a lo blanco llaman negro. ¿Qué mala interpretación se le puede dar a eso? Acuérdese que los engañadores vienen con palabras lisonjeras para convencerlo, para entremeterse ahí poco a poquito hasta un grado que cambian su mentalidad. Ciegos. Sí, ciegos guías de ciegos. Cuando menos encontramos a estos saduceos tentando al Señor Jesús con una pregunta que pensando ellos quizá a ver qué nos dice, a ver qué nos contesta. Pero los que estaban presentes dice que se maravillaban de la respuesta del Señor Jesucristo porque les hablaba también con autoridad, ¿verdad? Entonces, si usted es de las personas, si hay alguien que es de las personas que no cree en la resurrección, que cree que después de la muerte física se acaba todo, hermano, déjeme decirle que erráis, como dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Note lo que sigue. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. O sea que cuando seamos transformados en un cuerpo espiritual, ya no vamos a tener sexo, hermano. No vamos a tener, o sea, refiriéndonos al género. No vamos a ser hombre, no vamos a ser mujer. Sino que dice, seremos como ángeles, como los ángeles del Señor. No vamos a necesitar ya reproducirnos. Amén. Debemos entender eso. Entonces, hoy en día, déjeme decirle que hay pensamientos de muchas personas que conocen parte de la Biblia, algunas cuantas cosas, que quizás digan, bueno, es que mira, lo bueno es que cuando estemos en el cielo, allá voy a encontrar a mi padre, allá voy a encontrar a mi madre, a mis hermanos. Sí, claro que sí, los vas a encontrar,
pero ya no meramente como hermanos, ya no meramente como padre, no, la Biblia dice que seremos como los ángeles, ¿verdad? Y dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, fíjese, sino de vivos. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces, hablando en cuanto a los vivos, son los vivos espirituales. En la mañana hablamos, nuestros hermanos hablaron de la aparición de Moisés y Elías. Amén. Ya en otros cuerpos resplandecientes, ¿verdad? Dice que resplandeció, se transfiguró el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó allí? No sé, un grande misterio. El poder de Dios manifestado, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, ahí vemos el poder de Dios. Pero la preocupación de los saduceos, imagínese usted, ¿de quién será mujer ¿De cuál de los 7 va a ser la mujer? ¿Usted cree que se va a andar peleando allá porque de qué mujer va a ser? Porque si enviuda y se casa con otro, pues, y luego ¿cuál va? ¿El que tuvo primero o el segundo? ¿Verdad? A veces, hermano, nosotros nos confundimos acerca de eso. No va a haber problemas ya de que si mi esposa falleció y me volví a casar, y allá a ver cómo le voy a hacer, pues, ¿cómo le voy a hacer con las dos? No, hermano, esos problemas ya no nos van a afectar allá. A eso es a lo que yo quiero referirme. Ya no vamos a ser allá las mismas personas que fuimos aquí. Tal vez nos conozcamos y todo, pero ya no de la misma manera como aquí. Porque Dios acepta, ¿verdad?, que un viudo o una viuda se vuelva a casar. Es legal mediante la Biblia. Pero esto no va a originar problemas allá en el cielo. Entonces, ellos tentaron al Señor Jesucristo con esta pregunta. A ver qué nos contesta. Bueno, que no nos diga Cristo, erráis ignorando las Escrituras, porque para eso tenemos su verdad, hermano. La palabra del Señor. Que no la sepamos no es problema de Dios, es problema de nosotros, porque no las estudiamos como debiéramos, hermano. Debemos nosotros llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. Hermana Olga. Claro, sí, sí. Sí, deshizo su hipótesis completamente, hermano Artiga. Agregar un poquito, hermano. En 1 Corintios 7, 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. Ahí está lo que le decía yo, que Dios aprueba las segundas nupcias en esta tierra, pero que sea por viudez. Solamente hay 2 condiciones para divorciarse, para separarse: la infidelidad y la muerte. Son las únicas razones que Cristo aprueba para deshacer un matrimonio, hermano. Y todavía en la infidelidad hay opciones, porque eso ya depende del cónyuge si quiere perdonar a la persona.
No todos perdonan, ¿verdad? O sea, perdonan, pero no todos aceptan de nuevo aquella infidelidad. Hermano Venegas, ¿va a decir algo? Sí, sí. A los judíos les gustaba, hermano. A los judíos les encantaba repudiar a las mujeres por cualquier cosa. Todavía. Nada más porque les echaban las tortillas cuadradas. Es un ejemplo, hermano. Sí, o porque eran lentas, o esto, lo que sea. Por cualquier cosa querían repudiar a la mujer. Sí, entonces estaban buscando solamente su conveniencia. Entendemos, hermano, por la Escritura, en primer lugar, que sí hay resurrección de los muertos. Sí hay una segunda vida después de la muerte física. Que no haya ninguna duda acerca de eso, hermano. Porque hay hasta canciones en el mundo hoy en día que dicen que no sabemos a dónde van los muertos. No sabemos a dónde van. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Mentira, sí sabemos a dónde van. El Señor Jesucristo ya nos lo enseñó. El Señor Jesucristo fue al cielo, también fue a las partes más bajas, dice la Escritura. Pero eso lo hizo para venir a enseñarnos a nosotros lo que hay. Si no, lea Juan capítulo 14. Entonces no debe de haber ninguna duda de que sí hay resurrección de los muertos. O sea que los saduceos, pobres de ellos cuando lleguen delante del Señor, hermano. Pero ellos decían que no había resurrección. ¿Sabe por qué? Porque no se querían sujetar a la doctrina de Cristo. Acuérdese que después del versículo más famoso, San Juan 3:16, San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego dice adelantito, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese era el problema de los saduceos. No querían aceptar la doctrina de Cristo, la de los apóstoles, porque no les convenía, hermanos. No querían perder su autoridad, su fama, su control. Y ese es el problema de hoy en día. Ahora se predica el evangelio, se predica la palabra, las personas no la obedecen, la oyen, no la obedecen porque no les conviene. Ya no voy a poder hacer esto. Yo le comenté, hace poco estuve hablando con un amigo en el trabajo y él me dijo que él no podía, él prefería seguir en el error, emborrachándose, porque a él le gustaba mucho la cerveza con sus amigos y le gustaba mucho el fútbol y los domingos se iba allá y por eso él no se bautizaba o no reconocía a Cristo como Salvador. Y le digo, no, pues cuando menos honesto eres. El problema va a ser cuando llegues delante del Señor. Si cambiaste la vida eterna por tus amigos y por el fútbol, allá te vas a lamentar. ¿Sí? Por los placeres no es nada nuevo. La Escritura ya nos ha enseñado todas esas cosas. Va a llegar el día que tu tiempo se va a acabar. Le dije, porque tú estás esperando que venga una necesidad, un problema fuerte, y es cuando vas a querer ir a buscar al Señor. Y ojalá y tengas tiempo. Dios tenga misericordia, porque tú vas a dar cuenta por la palabra que has hablado. Yo te estoy anunciando el evangelio de buena voluntad, de buena fe, porque a mí me conviene que tú seas salvo. Dice, pero ¿por qué te conviene a ti? Porque la palabra del Señor dice que si alguno hace volver al impío del error de su camino, dice, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, a nosotros nos conviene que las personas obedezcan.
A nosotros nos conviene hablar de la palabra para que sean salvos, porque vamos a cubrir multitud de pecados también. Amén. Entonces, quiero que vayamos ahora, hermanos, ahí mismo en el libro de Mateo, otro versículo, donde el Señor Jesucristo advierte acerca de los saduceos. Mire, Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesucristo les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque era una doctrina completamente falsa, equívoca, errónea. Y ellos, hermanos, también en Mateo capítulo 3, vamos a avanzar, capítulo 3. Rápidamente, hermano, aquí en esto cabe explicar el error que hay en el mundo. Son religiosos como los fariseos, son religiosos como los saduceos, pero están equivocados delante de Dios. Así es. Y ellos defienden esa religión con un celo, hermano. Fuerte, a lo mejor más fuerte que el de quizás de nosotros. Pero están defendiendo una secta equivocada. Mire lo que dice Mateo 3, del 7 al 9. Al ver, esto es Juan el Bautista, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Ellos se defendían, hermano, diciendo que eran descendientes y que eran hijos de Abraham. Pero no creían que había resurrección. Es un contraste. No se puede creer solamente una parte de la escritura y la otra no. ¿Verdad? ¿Entendemos esto, hermano? Entonces, hermano, aclarando esto, ve cómo los apóstoles, ve cómo Juan el Bautista, ve cómo el Señor Jesucristo argumentó en contra de ellos. Cuidados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tengamos cuidado hoy en día, hermano, con las falsas religiones y las sectas. Bien importante para darnos cuenta que estamos en la verdad es la palabra del Señor, o sea, la Biblia misma. Importantísimo es que nosotros escudriñamos constantemente para ver si esas cosas son verdad, como lo hacían los de Berea ya en Hechos 17:11. Es una obligación, nos conviene a nosotros tener el conocimiento de Dios. Ahora, mire lo que dice Judas, hermano. Rápidamente, vamos a ir al libro de Judas, antes de Apocalipsis, donde mire lo que escribe Judas en los versículos. Voy a leer el 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo. Ahora el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese el encargo de Judas. El 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Note el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Note el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Note el 16.
estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y ahí no acaba ahí, no te mire el 18. Los que os decían, es el postrer tiempo, perdón, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y hay mucho más, hermano, para sacarle correas a este cuero. Son muchas las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos escribe en las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle, hermano, que sí hay resurrección y que hay vida después de esta muerte física. Y esa vida es eterna, espiritual, para siempre. Ya para finalizar, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, versículos muy leídos, muy conocidos, que normalmente los leemos aquí. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Mire estas palabras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Hay esperanza, hermano? Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más quiere oír, hermano? ¿Qué más queremos oír? Primero refutamos la idea de los saduceos, que hoy en día siguen con estas creencias. Ahora es el budaísmo también. Aquellos que dicen que reencarnamos en animalitos. Fíjese las teorías, las hipótesis. Nada de eso, hermano. Obedezcamos siempre a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha entendido la palabra del Señor, hermano, a través de estos versículos, y usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna, en nuestra congregación, cada vez que predicamos y que hablamos la palabra, seguimos invitando a las personas, a los visitantes, a aquellos que nos oyen, que no dejen pasar el tiempo. Hay un límite. Hay un límite. La palabra nos enseña es aprovechar el tiempo mientras lo tenemos, a dar ese paso, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Esos que va a venir el Señor a levantar en el aire. Si usted parte de esta tierra creyendo en Cristo, no va a haber problema. Usted va a ser levantado de allí. No importa cómo. Usted no se preocupe si lo incineran, si lo entierran, si lo sepultan entero, si lo comen las bestias del campo, no importa. Dios lo va a levantar de allí. No se preocupe por el cuerpo físico, hermano. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así es que con esto en mente, hermano, yo le invito a aquellos que nos oyen, ¿verdad? Aquellos que están presentes, que den ese paso, que se bauticen, que entiendan cuán importante es aceptar a Cristo en nuestros corazones y ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. No hay bautismo, no hay perdón de pecados. Así es que yo le invito, amigo, amiga, visitante, que no deje pasar el tiempo, y este ha sido el estudio. Que mi Señor, que Dios me los guarde y me los bendiga a todos. Amén.